Cool FM presenta La Movida. Hola, soy Daniela Horta y les invito a descubrir gente extraordinaria. Muy buenas tardes, gente cool, bienvenidos a La Movida de hoy, iniciando este mes de octubre, 10º mes del año, con muy buena información para ustedes y muy complacida hoy porque vamos a tener invitadas de lujo, así que les pido que se queden, que no abandonen este dial, y a los que están conectados en streaming también a través de nuestra web, Cool FM Panamá, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este día para hablar de buenas noticias, de buenas nuevas. Es importante resaltar el buen trabajo y bueno, cuando la gente hace cosas muy buenas, hay que decirlo. Hoy tengo a dos chicas maravillosas, periodistas ambas. Ellas están pues todavía celebrando porque su podcast, el podcast panameño Indomables, ha sido seleccionado por Google y también por PRX de Google Podcast Creator para un programa de aceleración y entrenamiento para podcast. Y lo más importante de todo esto es que es la primera vez que eligen a podcasts centroamericanos para este programa, así que es más que una alegría y un honor tener hoy a estas exitosas chicas en cabina para que nos comenten sobre este proyecto y sobre todo lo que va a pasar después de que pues hayan sido escogidas para esta formación. Ellas son las periodistas Melissa Pinel y Leila Nilipur. Elaboran historias increíbles, ya ustedes van a conocer el podcast a quienes no le conocen, y también pues quiero presentarlas un poquito. Por ejemplo, Melissa inicia su carrera periodística a los 18 años y inicia en la prensa. Allí durante 9 años escribió y editó un poco de todo. Ya ella nos va a contar exactamente lo que ha venido haciendo, su trayectoria, y en el 2019 gana 2 premios importantes nacionales de periodismo, tanto en periodismo radiofónico como también para la mejor crónica. Y hablando un poco de Leila, su compañera Nilipur, quien también es parte del podcast, lo producen en conjunto, regresa a Panamá después de estar un tiempo en los Estados Unidos y acá comienza a hacer lo que era su sueño, ser periodista. Escribió también durante casi 2 años para La Estrella de Panamá y el periódico, por supuesto, uno de los más importantes del país para quienes nos escuchan de otros lugares, y allí gana el Premio Nacional de Periodismo Cultural en el 2017. Sin más preámbulos, les doy entonces la bienvenida a ambas. ¿Cómo están, chicas? Hola, sí, muchísimas gracias por la invitación. Hola. Bueno, muy contenta de tenerlas por acá. Yo creo que es pues una felicidad que compartimos quienes les seguimos y quienes las van a descubrir hoy, porque tienen un producto hermosísimo. Cuando digo producto me refiero al podcast, porque ustedes ya nos van a contar todo el proceso antes de que hablemos de esta gran oportunidad, porque lo que tienen ahora en las manos es para hacerle crecer mucho más y para darle ánimo a otros de que sí se puede. Es el primer podcast centroamericano que entra en estas nominaciones, y antes de que nos den los detalles, sí me encantaría que la gente conociera cómo nace el podcast, porque hay muchas historias en él maravillosas, pero también hay una historia tras el podcast. ¿Quién me puede contar o cómo nos turnamos para que nos cuenten un poquito? Bueno, todo empezó como en el 2016, que Melissa y yo nos conocimos en un taller de periodismo de crónica, y bueno, no nos conocíamos de antes, nos conocimos allí y nos dimos cuenta de que ya más nos interesaba explorar el formato de audio para contar historias, y Melissa el año siguiente fue a estudiar en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, periodismo literario, ¿no? Y allá ella dio los primeros pasos en el mundo del podcasting, aprendió la parte técnica, y mientras ella estaba en eso, yo me encontré con la primera historia que tendríamos en Indomables, que cuando escuché a esta persona hablando, que es la hermana del sacerdote desaparecido Héctor Gallego, me la imaginé de una vez en audio. Ella lo narraba todo tan bien, y yo hablé con Melissa, le dije, necesito producir esto, y ella dijo, yo te ayudo, y bueno, por ahí más o menos empezó todo. Qué linda historia. Para quienes no han escuchado el podcast, yo quiero decirles que pareciera que la realidad, como hay un dicho por ahí que se usa mucho, la realidad supera la ficción, porque cuando empecé a escucharlo, uno
piensa que está escuchando como algo que tiene un guión, por decirlo así, pero después te das cuenta que es una historia súper real. Me pasó con un capítulo hace pocos días cuando empecé a investigar un poco para la entrevista, que era de una señora, pues un capítulo muy fuerte, fortísimo, que hablaba de pues bueno, la muerte de su esposo, y no vamos a contar la historia para que lo escuchen. Me encantó porque es parte como de un seriado de historias que tienen que ver con el corazón, con amor y desde diferentes ángulos. Y me preguntaba, yo seguía escuchando y me preguntaba, Dios mío, esto parece una película lo que estoy escuchando, esto es un guión cinematográfico y es una persona real la que te está contando desde su corazón sin ningún tipo de adorno, sino la realidad pura y verdadera en ese relato. Y yo encontré allí la diferencia de lo que ustedes hacen, la maravilla del podcast. Me enganché y me ha pasado con otros capítulos, pero bueno, lo traje a colación porque es uno de los más fuertes y uno de los que más me ha pegado. Cuéntenme cómo hacen para escoger estas historias y todo el proceso. Sí, es curioso que digas lo de parece que tiene un guión, porque la verdad es que sí, nosotros trabajamos un guión, pero es un guión basado en la realidad, ¿no? Usualmente lo que hacemos es que tenemos entrevistas muy, muy largas y luego esas entrevistas las vamos acomodando en una historia que de verdad te captura y que te mantiene como que hasta el final. Es decir, usualmente las cosas que escuchan en el podcast, quizás nuestros entrevistados no las dijeron exactamente en ese orden, porque nosotros vamos haciendo muchas preguntas en el camino para tratar como de llenar esos vacíos y de guiarlos un poco a que nos den descripciones que enriquezcan la experiencia, porque sabes, tú como oyente tienes que imaginarte todas esas cosas a raíz de la voz de una persona que te está echando ese cuento de su vida. Y entonces, luego de que hacemos esa entrevista, componemos un guión y bueno, hacemos ya luego todo el proceso de diseño de sonido y musicalización para que realmente la experiencia sea inmersiva. Y cómo llegamos a las historias, pues a veces de repente son personas que conocemos por otra cosa. La historia que me comentas específicamente de Yadira, yo la conocía porque la había entrevistado en la prensa. Ella tiene un proyecto muy bonito que se llama Adopta a un abuelito en el asilo del Chorrillo, donde ellos le llevan arte y compañía a los adultos mayores en el asilo. Y entonces yo la conocí por eso. Y luego seguí en contacto con ella, vi todo lo que había pasado con su esposo y dije, esta es una historia que vale la pena contar, no solo porque es algo que te llega al corazón, sino porque también al final del día tiene una lección. No les quiero contar más del episodio para que lo escuchen, claro. Pero creo que siempre nosotros tratamos de conseguir historias que te lleguen al corazón, no necesariamente solo porque son muy tristes o muy impresionantes, sino porque al final del día puedes aprender algo de ellas. Qué bien, qué bonita labor y qué buena manera de hacerlo. Además, usando un recurso tan increíble como es el audio, que uno se concentra en la historia realmente. Cuando yo decía guión me refería más que todo hablando, obviamente hay como un mapa de edición, que es lo que ustedes podemos decir que es el guión de ustedes, pero me refería a que era tan impresionante el contenido per se, que me pareció que era hasta cinematográfico, pero haciendo la salvedad que no son historias de ficción. Ya yo lo sabía porque conocía el podcast, pero en principio el que lo escucha puede quedar tan impresionado que cree que es una historia que se han elaborado sin que sea real, y son historias reales. Allí yo encuentro el valor grandísimo del trabajo que están haciendo. Bueno, soy fan además del género documental y esto tiene mucho de eso. A ver, cuéntenme también, antes de que entremos al premio, que mucha gente ya está comentando, están felicitándolas también por acá, y bueno, hay que aprovechar esto para que también las escuchen a quienes no conocían el podcast, pero quisiera seguir como adentrándome un poquito más en las estructuras y en los capítulos. Ustedes tienen como varios, digamos, dentro del estilo que manejan, como varios playlists o segmentos, como han dividido las historias. ¿Nos pueden hablar un poquito de los temas que tocan y de cómo podemos encontrar diferentes temáticas? Sí, bueno, esto lo hemos tenido que pensar mucho desde que nació el proyecto a finales de 2018,
como que qué exactamente, hacia dónde queremos ir, pues qué tipo de podcast es el que queremos hacer. Quizás no mucha gente sabe la diferencia entre los distintos tipos de podcast. El de nosotros es narrativo, de no ficción. Hay muchos que son de entrevista. Y lo que nosotros queremos hacer es justo lo que tú dices, ¿no? Que es como una especie de documental, pero te lleva a través de la voz humana, que nos parece que es una herramienta súper poderosa. Y bueno, creo que lo primero que pasa cuando escogemos una historia es que de alguna forma nos emociona, nos llega, nos dan ganas de seguir investigando. Pensamos que puede como ver a otras personas y quizás enseñarnos algo sobre las situaciones que se viven en Panamá, quizás alguna expresión cultural poco conocida, algún problema social, algún evento histórico, buscar otra forma de contarla. Y bueno, al final nos dimos cuenta que lo que une todas nuestras historias, aparte de tener esta temática social, cultural o histórica, es el poder de la empatía, ¿no? De acercarnos quizás los unos a los otros a través de la experiencia de otros. Y para nosotros es súper valioso eso porque sentimos que el mundo está como cada vez más fraccionado, dividido, y tal vez a través de estas historias uno puede ponerse en los zapatos de otras personas y de alguna forma como empatizar y más que dividirnos, conectar un poco. Sí, siguiendo un poquito para agregar a lo que estabas diciendo, Leila, cuando hablamos a veces de temáticas, sí tenemos, por ejemplo, febrero, que hemos hecho en los 2 últimos años, estos capítulos de amor que siempre queremos hacer más, pero al final se nos mezclan muchas cosas y se nos dificulta, pero tratamos de hacer en febrero estos capítulos de amor que son diferentes porque no son narrados, sino que es solamente la voz de la persona o las personas que están viviendo, que tienen la historia, y nos parece que ese es un formato que también es mucho más íntimo. Y luego tenemos también, por ejemplo, ahora durante la pandemia nos tocó también un poco reinventar el podcast y decir cómo vamos a seguir produciendo historias si estamos en cuarentena, si el mandato realmente es no salir y cuidarnos los unos a los otros, pero al mismo tiempo esta situación tan específica y especial que estamos viviendo en este momento necesitaba ser contada. Y necesitaba ser contada a veces de una forma o con personajes que quizás no estaban en los medios tradicionales, porque los medios tradicionales estaban ocupados con la noticia más grande. Entonces, pero bueno, no por eso las noticias, las historias pequeñas eran menos importantes. Y entonces lo que nos propusimos fue hacer la serie Historias de una pandemia, donde tenemos 4 episodios y la idea de esto fue que, bueno, la mayoría los hicimos a través de notas de WhatsApp. Íbamos buscando las historias y tratábamos de darle recomendaciones a los entrevistados de en dónde grabar, que si apagar el ruido del carro, la televisión, ¿no? Todos estos detallitos que quizás uno no toma en cuenta, pero que para nosotros iban a ser importantes. Y bueno, nos propusimos la tarea de contar la pandemia desde una perspectiva distinta. Hay algo que me gusta mucho en particular y es saber que ambas son periodistas, porque ese olfato periodístico y a la vez ese rigor se complementan muy bien, porque también, aunque estén haciendo pues un podcast y esté abierto a muchas historias, es como un respaldo, es como saber que lo que estamos escuchando ya pasó por ese filtro y que seguramente hay mucha realidad dentro de esa historia y eso pues siendo uno de los valores más grandes de este podcast, me parece pues importantísimo resaltar que ambas tienen ese background, ese estudio, ese trabajo riguroso y que lo da ser el periodismo, ser ambas periodistas. Así que por eso encuentro tan especial este trabajo y bueno, como les decía tras cámara, seguro mucha gente ahora va a poner el ojo en él y van a estar más pendientes porque acaban de tener un logro muy importante, entonces esto evidentemente va a impulsar todo lo que venían haciendo y ahora quisiera entonces hablar un poco de lo que va a pasar con esta formación y las expectativas que tienen y bueno, cuándo comienzan, los detalles, etcétera. Bueno, el programa de Google lo están haciendo todos los años. El año pasado quedaron algunos podcasts de habla hispana
de Chile, Colombia, España, y este año, como decías al inicio, es la primera vez que hay podcast de América Central. Como somos 20 equipos los que fuimos seleccionados entre miles de aplicaciones de 120 países, y además de Panamá también quedó Costa Rica. De Centroamérica hay un podcast cubano y uno de México, y bueno, son 11 países distintos, hay de África, del Medio Oriente, y bueno, lo que vamos a recibir son 12 semanas de entrenamiento con expertos internacionales de la industria, que nos van a guiar en distintas cosas que quizás no dominamos. Yo siempre digo que como periodista uno aprende a crear el contenido, pero al final el medio en el que trabaja se encarga de todo lo demás, de dónde va a salir, cómo va a llegar a la audiencia. Entonces son herramientas que nosotras no tenemos, lo que es el marketing, lo que es llegar a las audiencias, entender quién es la audiencia, qué necesidades tiene. Así que es un entrenamiento bastante, ¿cómo diría?, balanceado en distintos aspectos de lo que es la industria del podcast. No solo, digamos, hacer el guión, que ya más o menos nosotras tenemos experiencia con eso, el diseño de sonido, que también ya tenemos algo de experiencia, sino todo lo que hay detrás y cómo hacer crecer el producto, cómo llegar a una audiencia mayor, cómo quizás hacer historias un poco de mayor calidad, etcétera. Entonces, pues para nosotros sí representa una súper oportunidad para ir un paso más allá, porque bueno, desde que empezó todo lo hemos hecho con nuestros recursos, y con personas que nos han ido ayudando en el camino, muchas diseñadoras. Creo que el 90% de todo ha sido hecho por mujeres, entre nosotras y las que nos han apoyado a lo largo del camino. Entonces, nos gustaría que al final esto nos ayude también a crear una plataforma ya sostenible, pues que podamos tener productores invitados, que podamos de alguna forma ayudar a fortalecer la industria del podcast narrativo de no ficción como el que hacemos nosotras, no solo en Panamá, sino en Centroamérica, que bueno, el podcast está teniendo un boom enorme en todo el mundo, pero nos parece que todavía falta más presencia en Centroamérica con las historias que nosotros tenemos, que son un montón y son súper valiosas y también necesitan ser escuchadas. Así que bueno, es un poco lo que nos gustaría, ¿no? Ya tener un producto sostenible y no tener que estar trabajando con las uñas y con nuestros propios recursos pidiendo favores, sino ya que sea como algo más establecido, digamos. Claro. Qué bien y segurísimo que lo van a lograr, porque bueno, si ya llegaron a esta parte del camino, se va a hacer mucho más sencillo el resto, y con este apoyo es estupendo. Yo me atrevo también, y quizás me adelante un poco en la historia, pero sería genial que luego también pudiéramos tenerlas dando quizás algún tipo de hasta webinar o charlas o algo que pudiera también apoyar a otras personas que están en este camino del podcast. Hay muchos tipos, obviamente, el de ustedes es bien especial y tiene pues una personalidad y un género particular, pero en general todo lo que puedan aprender allí seguro va a ser después de utilidad para otros. Así que yo estoy anotada ahí para cuando abran algún tipo de conversación sobre esto. ¿Y el tiempo de duración de esta formación es aproximadamente cuánto tiempo y cuándo comienzan? Bueno, empezamos la próxima semana. ¿Ya? Sí, escogieron 20 equipos, pero nos están dividiendo como en distintos grupos. Nosotros estamos en el primer grupo que empieza la próxima semana, entonces vamos a estar, esa primera semana es una semana intensa todos los días, y luego tenemos sesiones una vez a la semana, pero sí nos especificaron, ¿no?, que salimos con tarea, de verdad tarea, porque la idea es que en enero del próximo año ya tengamos como nuestro plan de negocios, por así decirlo, para el proyecto, desde lo básico de quién es nuestra audiencia y cuáles son las historias que a esta audiencia le puede gustar, hasta cómo llegamos a ellos realmente y cómo aprovechamos todas las herramientas de marketing para construir una audiencia. Así que va a ser un proceso bastante intenso, pero la verdad es que, como dice Leila, no es solo la capacitación, sino también es que nos apoyan con recursos, y de verdad pensar en producir historias y sumar a más gente en el equipo, y poder decirles
te puedo pagar de verdad por tu trabajo, no algo simbólico o no te pago cuando quizás consiga algún premio o alguien nos ayude a través de Cuánto App, que también tenemos ahí donde recibimos donaciones como para seguir haciendo episodios, sino realmente poder decirle a la gente, valoro tu trabajo, ven y súmate a este equipo y cuenta historias con nosotros, de verdad que es algo increíble. Así que estamos muy, muy emocionadas. Qué bien. Es difícil sobre todo para cuando trabajamos, digamos, vamos a hablar de Centroamérica, no solo de Panamá. Es difícil trabajar de esta manera y es la realidad de muchos. Hay que hacer las cosas a puro pulmón y con recursos propios y bueno, ir ahí autogestionando todo. Entonces, por eso estoy segura que ahora con este empujoncito grande van a tener segurísimo mucho más que ofrecer en cuanto a las facilidades que le dan, porque ya el contenido y, como dije yo, la gran personalidad que tiene el podcast, eso no va a cambiar. Hablando del podcast, aquí preguntan que en dónde los pueden escuchar, que en qué plataformas está. Sí, bueno, tenemos nuestra página web que es indomables.org. Ahí están la mayoría de los episodios, me falta actualizar unos que no he subido, pero estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, básicamente en cualquier plataforma donde puedas escuchar podcasts, porque los distribuimos a través de una página que lo distribuye a todas estas plataformas, y estamos como Indomables. Así que ahí, y bueno, nos pueden encontrar también en Instagram como Indomables Podcast, y estamos en Twitter como Indomables P. Leila, si no me equivoco. Sí, Indomables P. Perfecto. Bueno, vamos a escuchar algunos capítulos más. Yo llevo unos cuantos, pero no sé cuántos tienen ya. Yo no los pude... Ya 15. 14 o 15, sí. Qué bueno, qué bueno. Les agradezco mucho que hayan estado acá. Les auguro muchísimas buenas nuevas. Van a venir más por allí. Un abrazo también, Leila, tu mami, que le tengo muchísimo cariño. Muy amiga de la movida. Y a toda tu familia. Gracias. Y también, Melissa, gracias. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden en el espacio. Y ya vamos a ser muchos más fans de Indomables. Seguro que sí. Gracias, chicas. Soy Daniela Horta y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Puedes escucharnos en streaming por coolfmpanamá.com y seguirnos en nuestras redes @lamovidapanamá, @coolfm89.3. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así formar parte de la comunidad de La Movida. Gracias.